Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, especialmente de esas que nos roban el corazón en las pantallas. Y bueno, hoy tengo un tema que, créanme, está que arde. Un tema lleno de chismes, rumores y mucha controversia. Estamos hablando de nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, la pareja que nos hizo suspirar en Erkenci Kuş, que nos regaló momentos inolvidables y que, para muchos, era la pareja perfecta dentro y fuera de la pantalla. Pero, como saben, en el mundo de la farándula, la perfección, bueno, no siempre es lo que parece. Y hoy vamos a desentrañar la verdad, o al menos, lo que sabemos, sobre las escandalosas acusaciones que han circulado sobre esta pareja. ¿Listos para descubrir la verdad? Prepárense porque lo que viene es jugoso. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguna novedad y te unas a esta comunidad de amantes de las novelas turcas y el chismecito bueno. No te arrepentirás. Para ponerlos en contexto, amigos, recordemos un poco. Can Yaman y Demet Özdemir, como dije, brillaron juntos en Erkenci Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, saltaba a la vista. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban, todo indicaba que el amor trascendía la pantalla. Y claro, el público se enamoró perdidamente de esta pareja. Empezaron a surgir rumores de romance en la vida real, y la verdad, nadie se resistía a creerlos. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de verlos juntos para siempre. Pero como en toda historia de amor y fama, también hubo sombras. Empezaron a surgir rumores sobre una posible relación más allá de lo profesional, y también rumores sobre comportamientos, digamos, no tan admirables por parte de Can Yaman. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Para entender mejor la magnitud del fenómeno Can y Demet, es importante recordar el contexto en el que se desarrolló. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y el Medio Oriente. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y sus paisajes idílicos, conquistó a audiencias de todas las edades. El papel de Can Yaman como Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero, y el de Demet Özdemir como Sanem, una joven soñadora y llena de energía, resonaron profundamente en el público. La dinámica entre ambos personajes, llena de tensión, humor y pasión, generó una conexión emocional que trascendió la pantalla. La popularidad de la serie impulsó a sus protagonistas a la fama internacional. Can Yaman se convirtió en un ícono de la televisión turca, reconocido por su atractivo físico, su talento actoral y su creciente número de seguidores. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su posición como una de las actrices más queridas y solicitadas del momento, gracias a su carisma, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. La fama, sin embargo, tiene un precio. La intensa exposición mediática, la presión de mantener una imagen pública impecable y la especulación constante sobre la vida personal pueden resultar abrumadoras. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la atención del público y de los medios de comunicación se centró no solo en su trabajo en la serie, sino también en la posibilidad de una relación romántica fuera de la pantalla. Los fans, cautivados por la química entre los actores, soñaban con verlos juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes que alimentaban la esperanza de un romance. Los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no tardaron en hacerse eco de las especulaciones. Las revistas del corazón publicaban artículos y fotografías que sugerían un posible romance. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada declaración ambigua en busca de señales que confirmaran sus sospechas. Las entrevistas con los actores se convirtieron en una fuente de intriga. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir se mostraban cautos a la hora de hablar de su vida personal. Sus respuestas evasivas y ambiguas solo sirvieron para alimentar aún más la curiosidad del público. En medio de este torbellino mediático, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre posibles conflictos en el set. Se hablaba de celos, de exigencias, de una actitud supuestamente dominante por parte de Can Yaman. Estos rumores, aunque no confirmados, sembraron la duda y la incertidumbre entre los fans. ¿Era realmente la pareja perfecta que aparentaban ser?
¿Qué pasaba detrás de las cámaras? Una de las acusaciones más fuertes que circuló, y que aún resuena, es sobre la supuesta actitud de Can Yaman en el set. Se hablaba de celos, de exigencias excesivas, y de una necesidad de control que, según algunos, afectaba la dinámica de trabajo y, por supuesto, la relación con Demet. Se decía que Can, al parecer, no quería que Demet tuviera escenas románticas con otros actores y que incluso habría intentado influir en las decisiones de producción. Imaginen la tensión en el set. Estas acusaciones, aunque no confirmadas por ninguna fuente oficial, generaron un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans se dividieron entre los que defendían a Can Yaman y los que cuestionaban su actitud. Algunos argumentaban que los rumores eran infundados y que se trataba de una campaña para desprestigiar al actor. Otros, en cambio, consideraban que las acusaciones eran creíbles y que reflejaban una actitud prepotente y egoísta. Es importante señalar que la industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las telenovelas, es muy competitiva y exigente. Los actores, además de su talento, deben lidiar con la presión de mantener una imagen pública favorable, con las exigencias de los directores y productores, y con las rivalidades que puedan surgir entre los miembros del elenco. En este contexto, no es raro que se produzcan conflictos, malentendidos y rumores. La supuesta actitud de Can Yaman en el set, si bien no ha sido probada, coincide con la percepción de algunos críticos y analistas de la industria. Se dice que el actor en algunos momentos ha mostrado una actitud arrogante y prepotente, lo que ha generado controversia y críticas. Sin embargo, también es cierto que Can Yaman ha demostrado ser un actor talentoso y comprometido con su trabajo. Y claro, ante estas acusaciones, muchas personas se preguntaron, ¿es cierto todo esto? ¿Es Can Yaman realmente como lo pintan? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Demet ante todo esto? Pues bien, amigos, Demet Özdemir siempre ha sido muy discreta con su vida personal. Es una actriz talentosa y profesional, y siempre ha intentado mantener su privacidad. Sin embargo, las especulaciones eran incesantes. Y a pesar de todo, Demet, al menos públicamente, nunca confirmó ni desmintió nada. Mantuvo una postura de prudencia, enfocándose en su trabajo y evitando alimentar la controversia. La postura de Demet Özdemir frente a los rumores y las acusaciones fue clave para entender su personalidad y su profesionalismo. En lugar de entrar en polémicas o de alimentar el morbo, la actriz optó por enfocarse en su trabajo y en su crecimiento profesional. Continuó participando en proyectos importantes, demostrando su talento y su versatilidad. Demet Özdemir, desde el inicio de su carrera, ha mantenido una actitud discreta y reservada en cuanto a su vida personal. Siempre ha sido cuidadosa con lo que dice y hace públicamente, evitando las polémicas y los escándalos. Esta postura le ha permitido mantener una imagen pública positiva y respetada por el público y por la industria del entretenimiento. La decisión de Demet de no confirmar ni desmentir los rumores sobre su relación con Can Yaman fue estratégica. Al no pronunciarse al respecto, la actriz evitó entrar en un juego mediático que podría haber afectado su imagen y su carrera. Además, al mantener la privacidad de su vida personal, Demet demostró que priorizaba su bienestar emocional y su enfoque en su trabajo. La actitud de Demet Özdemir, centrada en su trabajo y en su crecimiento profesional, ha sido un ejemplo para muchos jóvenes actores y actrices. La actriz ha demostrado que es posible triunfar en la industria del entretenimiento sin necesidad de recurrir a escándalos o a polémicas. Su profesionalismo y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. En cuanto a Can Yaman, su respuesta también fue ambigua. En algunas entrevistas, parecía negar rotundamente cualquier problema. En otras, daba la impresión de ser consciente de las críticas, pero sin entrar en detalles. Su actitud a veces fue percibida como arrogante, lo que solo alimentaba la polémica. La ambigüedad de las respuestas de Can Yaman ante los rumores y las acusaciones también fue objeto de debate. El actor, en algunas ocasiones, intentó minimizar los problemas, negando cualquier conflicto. En otras, sus declaraciones fueron más cautas, evitando entrar en detalles y dejando entrever que sí existían ciertas tensiones. La actitud de Can Yaman a veces fue percibida como arrogante y prepotente, lo que generó críticas y polémica. Sin embargo, también es cierto que el actor ha demostrado ser talentoso y comprometido con su trabajo. La complejidad de su personalidad y su forma de relacionarse con el público han contribuido a que su imagen sea objeto de debate constante. La falta de claridad en las respuestas de Can Yaman alimentó las especulaciones y los rumores.
Muchos fans y críticos consideraron que el actor, al no ser transparente en sus declaraciones, estaba contribuyendo a la desinformación y a la controversia. Lo cierto es que la relación entre ambos fuera de la pantalla nunca fue confirmada abiertamente. Y poco a poco, la ilusión de los fans se fue desvaneciendo. El tiempo pasó, cada uno siguió su camino profesional, y las especulaciones se diluyeron con el tiempo. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, y Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. La evolución de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir después del final de Erkencikus fue un reflejo de la complejidad de la vida en el mundo de la farándula. La pareja, que había conquistado los corazones de millones de personas, decidió seguir caminos separados. El tiempo, como suele ocurrir, se encargó de diluir las especulaciones y los rumores. Cada uno de los actores se enfocó en su carrera profesional, buscando nuevos desafíos y oportunidades. Can Yaman decidió ampliar sus horizontes y participar en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del momento. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque decepcionó a muchos fans, demostró que la vida de las celebridades, como la de cualquier persona, está llena de cambios y de decisiones personales. El tiempo cura las heridas y permite que cada uno siga su camino, independientemente de las expectativas del público. Pero, ¿qué hay de las acusaciones? ¿Son ciertas? ¿Existen pruebas contundentes? La verdad, amigos, es que no. No hay pruebas concretas que demuestren que Can Yaman tuvo una actitud conflictiva en el set o que intentó controlar a Demet. Lo que sí tenemos son testimonios de terceros, rumores, y una percepción generalizada de que algo no estaba del todo bien. La ausencia de pruebas contundentes sobre las acusaciones contra Can Yaman es un elemento clave para entender la complejidad del caso. Si bien existen rumores y testimonios de terceros, no hay evidencia concreta que demuestre que el actor tuvo una actitud conflictiva en el set o que intentó controlar a Demet Özdemir. La falta de pruebas sólidas ha generado un debate sobre la veracidad de las acusaciones y sobre la importancia de la presunción de inocencia. Algunos críticos argumentan que sin pruebas concretas, es injusto juzgar a Can Yaman y que los rumores deben ser tomados con cautela. Otros, en cambio, consideran que la percepción generalizada de que algo no estaba del todo bien justifica la investigación y el análisis de las acusaciones. La falta de pruebas también pone de manifiesto la dificultad de obtener información precisa y verificada sobre los conflictos en la industria del entretenimiento. Los actores, los directores y los productores suelen ser muy cautos a la hora de hablar de los problemas en el set, por temor a dañar su reputación o a enfrentar consecuencias legales. Es importante señalar que la industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las telenovelas, es muy compleja. Hay muchas presiones, competencia y a veces las relaciones personales se ven afectadas. No es raro que surjan conflictos, malentendidos y rumores. Y lamentablemente es muy difícil saber qué es verdad y qué no lo es. La complejidad de la industria del entretenimiento con sus presiones, su competencia y sus relaciones personales, es un factor clave para entender los conflictos que pueden surgir en el set. Los actores, los directores y los productores deben lidiar con una serie de desafíos que pueden afectar su bienestar emocional y su capacidad para trabajar en equipo. La presión por mantener una imagen pública favorable, la competencia por los papeles y las rivalidades entre los miembros del elenco son solo algunos de los factores que pueden generar tensiones y conflictos. Además, la falta de privacidad y la constante exposición mediática pueden agravar los problemas y contribuir a la difusión de rumores y especulaciones. Es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio y que los intereses económicos a menudo priman sobre las relaciones personales. Los productores y los directores pueden tomar decisiones que afecten la dinámica del equipo y que generen conflictos. Además, debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos en Internet. Hay mucha desinformación, rumores falsos y manipulación. Es fundamental analizar la información, contrastarla y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. La importancia de la cautela y del análisis crítico ante la información que circula en Internet es fundamental para evitar caer en la desinformación y en la manipulación. En el mundo digital, es fácil encontrar rumores falsos, noticias sesgadas y opiniones tendenciosas que pueden influir en nuestra percepción de la realidad.
Es fundamental analizar la información que recibimos, contrastarla con diferentes fuentes y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas o por las opiniones de personas que no están debidamente informadas. Debemos ser críticos y cuestionar la veracidad de lo que leemos y escuchamos, especialmente en temas complejos y controvertidos. En el caso de Can Yaman y de Method Demir, creo que lo más sensato es tomar lo que sabemos con pinzas. Quizás hubo problemas en el set, quizás no. Quizás la relación entre ellos fue más intensa de lo que aparentaron, o tal vez no. Lo importante es que ambos son profesionales exitosos, que nos han regalado momentos inolvidables y que, a pesar de todo, merecen nuestro respeto. La necesidad de tomar la información con pinzas y de mantener una postura neutral ante los rumores y las acusaciones es la clave para entender la situación de Can Yaman y de Method Demir. Es imposible saber con certeza qué ocurrió en el set o cómo fue realmente la relación entre los actores. Lo más sensato es no dejarse llevar por las especulaciones ni por los rumores no confirmados, sino respetar la privacidad de los actores y reconocer su talento y su profesionalismo. La vida de las celebridades es compleja, y es fácil caer en la desinformación y en la manipulación. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que cada uno de ellos ha seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado su talento y profesionalismo, y nos han demostrado que el tiempo cura las heridas y que la vida sigue, con o sin escándalos. La superación de Can Yaman y de Method Demir ante los rumores y las acusaciones es un ejemplo de resiliencia y de profesionalismo. Ambos actores han demostrado que es posible seguir adelante con sus vidas y sus carreras, a pesar de los obstáculos y de las controversias. La capacidad de superar las adversidades y de enfocarse en el trabajo y en el crecimiento personal es una cualidad admirable. Can Yaman y de Method Demir han demostrado que el tiempo cura las heridas y que la vida sigue, con o sin escándalos. Para concluir, amigos, ¿qué podemos decir sobre la verdad de Can Yaman y de Method Demir? Pues que es un misterio envuelto en rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza si las acusaciones son ciertas o no. Lo que sí sabemos es que ambos son grandes artistas, que nos han regalado momentos inolvidables, y que, a pesar de los rumores, han sabido salir adelante. En conclusión, la verdad sobre Can Yaman y de Method Demir sigue siendo un misterio, envuelto en rumores y especulaciones. No es posible saber con certeza qué ocurrió en el set o cómo fue realmente la relación entre los actores. Lo importante es reconocer el talento y el profesionalismo de Can Yaman y de Method Demir, y agradecerles por los momentos inolvidables que nos han regalado. La vida de las celebridades es compleja, y es fácil caer en la desinformación y en la manipulación. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades. Recuerden, el chisme siempre es emocionante, pero también es importante ser críticos y no dejarnos llevar por todo lo que escuchamos. Y ahora, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que las acusaciones son ciertas? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más novedades y muchas más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.